Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem y Yahushai, Bashem HaKodash, los honores a los apóstoles y saludos a ustedes hermanos sinceros. Ahora en este video vamos a entrar en el entendimiento de los huesos secos, en la valle, en Ezequiel 37, entonces vamos a brincar directamente aquí en Ezequiel 37:1, Dice, la mano del Señor, Yahweh, Bashem Yahushai, fue sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Entonces entendemos que este valle está hablando de América, y los huesos representan a la nación de Israel en un estado sin sabiduría, sin ciencia, sin entendimiento, muertos espiritualmente, por decir, y vamos a comprobarlo en un momento. Y me hizo pasar por ellos en derredor, y he aquí había muchísimos en el valle abierto, la entera nación de Israel, muchísimos, innumerables, que en el valle abierto, representando desparcidos, primeramente en América y las Américas, pero igualmente sobre los cuatro rincones de la tierra, pero el valle específicamente está hablando de América, la valle de la sombra de muerte. Ahora para comprobar esto, estamos aquí en Salmos 23 y 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta valle de la sombra de la muerte está hablando de América, porque por medio de este país, mucha muerte ha sido causada a nuestra gente, cuando vinieron aquí los edomitas, Edom, el autoproclamado hombre blanco, causó gran muerte, masacre, violación, genocidio, robo a el reino norteño de la nación de Israel, los llamados latinos y indios indígenas, y después de totalmente esclavizarnos a nosotros, entró al oeste de África, en donde estuvieron nuestros hermanos del reino surdeño de la nación de Israel, los llamados morenos, y los capturaron, los esclavizaron y los trajeron acá a las Américas, y mucha muerte fue causada, y no solo en el viaje de el oeste de África a las Américas, murieron millones solo en los barcos, muchos fueron tirados al mar, comidos por tiburones, y muriéndose de malnutrición y matándose, igualmente unos matándose, decidiendo mejor morir. Y en cuanto llegaron acá, igualmente muerte de millones y millones de israelitas, en la esclavitud brutal, y igualmente hasta hoy en día, mucha de nuestra gente son puestos a la muerte por la policía, por el sistema de este diablo, por el veneno que empuja en la cultura, en la comida, a nuestra gente. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa vara y cayado representando sabiduría, ciencia y entendimiento, que por medio de obtenerla por el Espíritu de Yahweh Bashem Yahushai, en oír su palabra y arrepentirnos en nombre de su Hijo, nuestro Señor Yahushai, tenemos tenemos la vida eterna, como está escrito, tenemos protección de la sombra de la muerte, de la destrucción, de hambruna, de pestilencia, de plaga. Ahora vamos a brincar a Apocalipsis 11 y 8 para comprobar esto de la valle. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Los cadáveres, está hablando de los israelitas, en un estado de muerte espiritual, mental, sin identidad,
Okay, sin identidad de ser a israelitas, porque como vamos a ver en un momento, eso se nos fue quitado por pecar contra el Señor. Espíritu, en una mentalidad y espíritu muerto, sin sabiduría, sin entendimiento, sin, sin totalmente viviendo contra el Señor, ¿no? El pecado, okay, en la carne, okay, la gran plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Está hablando de América, man, porque por medio de América se empuja la vibración de Sodoma a todo el mundo, okay, la cultura de perversión, okay, y transgresión contra el Señor, y espiritualmente Egipto, porque igualmente como el primer Egipto, en América fueron esclavizados los israelitas, man, juntos, okay. Y igualmente en este país se encuentran muchos monumentos a Egipto, man, físicos, okay, obelisks, pirámides, artificiales, etcétera y etcétera, donde también nuestro Señor fue crucificado no en lo físico, sino que reemplazado con una imagen falsa, cesareborgia, cristianismo, catolicismo, mentiras, okay, y borrado, y reemplazado con supremacía blanca, en efectivo. Por estos últimos de los últimos días, el Señor nos está regresando todo, empezando con su elección, ¿no? Los cuales han sido levantados de estado de muerto y huesos y secos en esta valle de muerte, de la sombra de muerte, América. Okay. Ahora vamos a brincar a Jeremías, okay, como acabé de mencionar, 17 y 4. Dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Okay, ya perdimos la heredad que nos dio el Señor, nos removió nuestra identidad de ser israelitas, ¿no? Nuestra herencia, okay, nuestra ciudadanía de santos, okay, por pecar contra el Señor, ¿no? Okay. Estuvimos siguiendo al Señor por un tiempo, pero como es la historia de Israel, después de ciertas generaciones, empezamos a pecar contra el Señor, adorar a otros dioses, sacrificarnos a nosotros mismos en rituales satánicas de sangre y de muerte, y el Señor nos quitó nuestra heredad, nuestra herencia, y mandó al diablo, esa Obedón, para castigarnos, ¿no? Esclavizarnos, okay. Fuimos tomados de las Américas y llevados en naves a Europa. Nuestros hermanos del reino surdeño en el oeste de África fueron tomados en naves y traídos a las Américas. Okay. Hay remanentes del reino surdeño todavía en partes de África y en Europa, remanentes del reino norteño todavía en Asiria, donde estuvimos esclavizados antes de huirnos de ahí para venir a las Américas, 4 veces 13 y 40 hacia abajo, okay, y esparcidos sobre los 4 rincones del mundo, ¿no? Según la profecía, okay. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá, okay. Próxima escritura, Proverbios 21 y 16. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Ok? Plano. Por apartarnos del camino de la sabiduría de Yahweh Hashem, los comandamientos, los estatutos, ¿ok? Pecando contra el Señor y adorando a otros dioses, el Señor nos causó, ¿ok? Entrar en un estado muerto, man. Huesos secos, sin espíritu, sin entendimiento, sin ciencia, ¿ok? En la valle de la sombra de la muerte, man. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. Porque en ver la condición de nuestra gente, man, sin entendimiento es fácil concluir que nunca
nunca vivirán, man. Se parece sin esperanza la condición de nuestra gente en el mundo, y especialmente en América, la valle de la sombra de la muerte, man. La valle de los huesos secos. Okay, pero el Señor, todo es según el propósito del Señor, man. Okay. De nuevo me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh, que es lo que el Señor nos ha comandado a nosotros. Por eso salimos a las calles y les profetizamos a nuestra gente. Les damos las profecías según para comprobar su identidad de ser israelitas, cómo las cumplimos. Okay, Deuteronomio 28, 15 hacia abajo. Okay, entonces les regresamos su identidad de ser israelitas por medio de las profecías bíblicas. Okay, les profetizamos según lo que está por venir a la tierra bien pronto en estos últimos de los últimos días, para que los que tomen la advertencia se arrepienten en nombre del Hijo de Yahweh, el Padre, por el nombre de su Hijo, nuestro Señor. Su nombre es Yahushai. Okay, se arrepientan, dejen de adorar a otros dioses. Okay, dejen los ídolos, dejen la religión, el cristianismo, el catolicismo. Okay, acepten su identidad de ser israelitas bajo la bandera de la Biblia, el estándar, en nombre de Yahushua, en temor del Señor, para que tengan chance de ser salvos, ¿no? Okay. Que leer un precepto, Juan, okay, 7, 38. Leer esto de nuevo. De nuevo me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Yahweh. Okay. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura. Okay, porque no es suficiente nomás decir que crees en el Señor. Tienes que creer en el Señor según la escritura, según verdad, y según la palabra, según la escritura. El Señor es un hombre moreno. Su nombre no es Jesús, su nombre es Yahushua. No vino para todo el mundo. Vino para la nación de Israel. No murió para todo el mundo. Murió para la nación de Israel, empezando con la elección. ¿Ok? Y los gentiles que leemos en el Nuevo Testamento son estos mismos israelitas en estado mental y espiritual muertos, ¿no? Sin entendimiento, sin sabiduría, sin espíritu, viviendo como las otras naciones, con su identidad, sin su identidad, viviendo como los gentiles naturales, ¿no? Hay dos tipos de gentiles, los naturales, que son las otras naciones, y los cuales se hicieron gentiles, los israelitas que se hicieron gentiles por pecar contra el Señor, siendo los descendientes de los cuales estuvieron dejando el camino, apartándose del camino y entrando en la congregación de los muertos, ¿no? Después de generaciones, esa descendencia, ni sabiendo nada más de quién son, de quién es el Señor, de cómo seguir al Señor, de cómo recibir misericordia y vida y espíritu y bendiciones y salvación. Por eso salimos y profetizamos, ¿no? Okay. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Okay. Sabiduría, entendimiento, ciencia, lo que causa nuestros huesos secos recibir agua, apacentados con las aguas vivientes, ¿no? Las aguas que viven, la palabra, el entendimiento de los misterios, de las parábolas ocultas. Okay. Por eso en la escritura, hasta continuando aquí en versículo 5, así ha dicho Yahweh, el Señor, que el nombre del Padre es Yahweh, Él existe, y Él es su Hijo, nuestro Señor Yahushua, el Salvador. Okay. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí, haré que entre en vosotros aliento, y viviréis. Okay. El aliento. Okay. Ahora vamos a entrar para ver qué es este aliento que nos va a causar a vivir más. Y nos regresa al espíritu, a entendimiento de su palabra. Okay. Empezando con el arrepentimiento, aceptando el
el nombre de su Hijo, nuestro Señor Yahushua. Okay. Juan 6, ya estamos aquí, y 63. El Espíritu es el que da vida. Este es el aliento, man. El Espíritu de Yahweh Bashim Yahushua nos da vida, man, por medio de su palabra. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por medio de oír la palabra del Señor, por medio de los profetas. Ok. Tomando la advertencia, huyendo, arrepintiéndonos, regresando al Señor en nombre de Yahushua, hemos recibido el Espíritu, hemos recibido vida, hemos recibido las aguas vivientes, ¿ok? Resucitando y siendo renacidos como una criatura nueva en Yahushua, teniendo gracia y misericordia del Señor, perdón de pecados, si continuamos y aguantamos hasta el fin, cumpliendo el propósito y comandamientos del Señor, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, man. Okay. Y tomando la advertencia y regresando al Señor por medio de oír la palabra y guardándola, tenemos la chance de ser salvos, man. Ya no más estando en la congregación de los muertos, ya no más estando como viviendo en un estado de muerte espiritual, mental, okay, en la congregación de los muertos, en la valle de la sombra de muerte, sin protección, sin cubierto, okay. Próxima escritura, Juan 5, vamos a empezar en 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. No tenemos acceso directamente al Padre, tenemos que entrar por medio de su Hijo, aceptar a su Hijo, empezando con aceptando, clamando a su nombre, Yahushua, en el arrepentimiento de pecados, señalando nunca más regresando a nuestra vida anterior, man, viviendo como el hombre viejo, cual, por medio de regresar al Señor, es muerto y enterrado, man. Okay. Y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Yeah, man. El Hijo Yahushua es la imagen expresiva del Padre, man. Okay. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, honrando al Hijo, adorando al Hijo, clamando al Hijo, es hacerlo al Padre, man. Él es nuestro mediador. No honra al Padre el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Okay. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Okay. Pero tiene que ser en sinceridad y en verdad, según la Escritura. Okay. Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Okay. Por la Escritura. Continuando aquí en versículo 6. Dice, y pondré tendones sobre ustedes y les traeré carne y los cubriré de piel y les infundiré aliento y vivirán y sabréis que yo soy el Señor. Okay. Ahora estos tendones, esta carne y esta piel representa entendimiento, man. No solo que representa sabiduría y ciencia. Okay. Las leyes, la sabiduría de los comandamientos del Señor, los caminos antiguos, como somos comandados seguir de nuestros padres, nuestros antepasados. Okay. Que en guardar esto, okay, prevenimos entrar a peligro, a muerte, como está escrito, en guardar los comandamientos del Señor, okay, y no apartando del camino del Señor, a adorar otros dioses, okay, que es contra el camino. Somos protegidos del Señor, ¿no? Ningún hombre justo ha sido condenado por el Señor, como está escrito. Ningún hombre justo el Señor ha dejado a mendigar pan. Okay.
y les infundiré aliento, el entendimiento, man, y vivirán, y sabréis que yo soy el Señor. Porque hay muchos israelitas que han recibido la sabiduría, la ciencia, sabiendo su identidad de ser israelitas, you know, pero el aliento es el entendimiento, de las profecías, de las cosas ocultas, de lo necesario de evitar en estos últimos días, para tener chance de ser salvo, incluso y especialmente cosas como la marca de la bestia, siendo el microchip. Ahora para comprobar esto de la carne, y los tendones, y la piel, vamos a leer Micaías, Micaías capítulo 3, vamos a empezar en 1. Dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Parte de lo que causó a nuestra gente caer fueron los consejos, profecías falsas de hombres, de israelitas impíos, ¿no? Como está escrito, nuestra gente solo le gusta oír cosas suaves, mentiras y no verdad. Y por medio de esos líderes falsos, muchos han caído. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo mal, los que quitas su piel, su carne de sobre los huesos, man, por medio de el mensaje de estos líderes falsos, man, perdemos la sabiduría y la ciencia verdadera, y es reemplazada con mentiras, man. Y en seguir estos consejos y estas profecías y estas maneras falsas, adorar otros dioses, cristianismo, catolicismo, Cesarea Borgia, etcétera y etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El cubierto de protección del Señor el Señor nos quita, ¿verdad? Y caemos víctima a peligro, a muerte, a destrucción, a condenación, inevitablemente cayendo en un estado de muerte espiritual y mental, ¿verdad? Huesos secos en la valla de la sombra de la muerte. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desoláis su piel sobre ellos, y les quebrantéis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Yahweh y no os responderá. El Señor, en ver la caída de nuestra gente, decidió ya no más protegernos, ¿no? Ya no más librarnos de hambruna, de esclavitud, en esos tiempos, ¿no? Pero en estos últimos de los últimos días se está levantando este castigo, empezando con la elección, los cuales regresan al Señor. 2/3 van a tener que morir y ser purgados, pero regresarán al reino como bebés de los elegidos para cumplir la profecía de todo Israel siendo salvo, ¿no? Teniendo la memoria de su rebelión, pero siendo programadas con las leyes en sus espíritus, siendo perfectos y disfrutando del reino, ¿no? en el orden apropiado, inevitablemente siendo perdonados de todo pecado, ¿no? Para vivir eternamente en armonía, paz y gloria. Estamos todo en eso. Ahora para entrar en la segunda parte de versículo 6, donde dice: y les infundiré aliento y vivirán, y sabréis que yo soy el Señor. Vamos a ir a Génesis 2. Vamos a leer versículo 7. Dice: entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, ese aliento representa entendimiento. Okay, porque como conocemos, okay, al principio, Yahweh, okay, el Padre, por comandamiento a su hijo Yahushua, okay, creó a Adán la gente, y de Adán la gente tomó a Adán el hombre, cual él eligió empezar la línea escogida, que inevitablemente iba a pasar de Abraham a Isaac, a Jacob, a los 12 tribus, man. Okay. El polvo similar o en doble sentido representa, como fuimos creados literalmente del polvo de la tierra, okay. Pero igualmente representa un estado de confusión, porque solo un hombre, Adán el hombre, fue tomado de Adán la gente, que Adán la gente no recibieron este aliento, este entendimiento, man. Okay. Dice, y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente, man. Okay. Ahora vamos a continuar aquí en versículos 7 o versículo 7. Dice, entonces profeticé como se me había mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Yeah, man. Por medio de profetizar a nuestra gente. Ok. Israel se ha empezado a levantar, man. Empezando con la elección. Okay. Nuestros ancianos y apóstoles han estado profetizando por un tiempo, empezando con sus maestros y ancianos. Okay. Desde 1969, 70, okay, por ahí. Y empezó bien lentamente el levantamiento de Israel, okay, pero con más tiempo, más y más entendimientos, empezaron a levantar más y más. Luego cuando nuestros apóstoles de la Gran Pedra de Molino empezaron a subir videos a YouTube en 2007, okay, fue donde explotó todo esto, man. La palabra empezó a publicar a los 4 rincones de la tierra, okay. Israel se empezó a levantar, y este imperio ha estado en una caída acelerada, man. Okay. Aquí un temblor y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Okay. Esto también en doble sentido representa siendo reunidos en mente y espíritu a nuestro Señor Yahushua, man. Juntándonos entre nuestros huesos, sino siendo juntados dentro de nuestros cuerpos, pero igualmente representando cómo el Señor está reuniendo el tabernáculo de David, man, que cual a un tiempo era caído, man, cerrando los portillos, okay, cesando la división, la envidia, ¿cuál es la palabra? Man, y todo eso según las maldiciones de Deuteronomio 28, de cómo nuestro ojo iba a ser malo contra nuestros hermanos, man. Okay. Porque todo esto empieza primeramente con la elección, ¿no? Si hay muchos que son llamados, pero pocos son escogidos. Okay. 8 dice, y cuando miré, he aquí que los tendones y la carne subieron sobre ellos. Okay. Por medio de profetizar, nuestra gente, los israelitas, han recibido sabiduría, han recibido ciencia, historia verdadera, entendimiento, sabiduría de la escritura verdadera, historia, okay, récords, identidad, y igualmente, okay, regresando al Señor, guardando las leyes, a lo mejor de nuestra capacidad, y siendo guiados y protegidos por el Señor, y la piel los cubrirá por encima, pero no había espíritu en ellos, okay, entendimiento, okay. Pero vamos a continuar. Entonces me dijo, profetiza al viento,
profetiza hijo de hombre, representando que cuando salimos a las calles y profetizamos, la gran mayoría de veces, no estamos profetizando al aire, gente pasa, no paran, no oyen, no preguntan, ¿ok? Pero esto, al fin del día, todavía cumple el propósito del Señor por medio de ser grabado y subido al internet y siendo empujado a los cuatro rincones de la tierra. De esta manera muchos se han levantado, ¿verdad? Por medio del internet, por medio de YouTube. ¿Ok? Profetiza al viento, profetiza hijo de hombre, y di al viento, así ha dicho el Señor Yahweh, Bashim Yahushai, ven de los cuatro vientos, de los cuatro rincones de la tierra, aunque en el momento estemos profetizando a nadie, ni al viento, al fin del día, siendo grabado y empujado a los cuatro rincones de la tierra por medio del unicornio, cuál es el internet, todavía alcanza a las ovejas del Señor, man. Como está escrito, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ok? Oh aliento y sopla sobre estos muertos para que vivan. Mira, man, muchos israelitas en estado muerto espiritual y mental, esparcidos sobre los cuatro rincones de la tierra, han sido levantados de un estado muerto por medio de recibir ese aliento, ¿ok? Por medio del internet, ¿ok? Maravilloso, man, es maravilloso. Toda gloria, honra y alabanza de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ahora vamos a entrar aquí en Job. Okay. Job 32. Bien, 32 y 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo, el aliento y el soplo del omnipotente, el Padre Yahweh, Bashim Yahushai, le hace que entienda. Le hace que entienda, man. El soplo, el aliento, representa entendimiento, man. Que hemos recibido por medio de dar oído, a la palabra del Señor por medio de los profetas, ¿no? Regresando al Señor, arrepintiéndonos, porque como está escrito, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y lo que nos causa arrepentirnos, ¿no? Y empezar el camino de adquirir sabiduría, ciencia, entendimiento, los huesos secos siendo cubridos con ese, con esos tendones, con esa piel, con los músculos, con la carne, con la piel, regresando a nuestra identidad de ser israelitas, siendo guiados por el Señor y protegidos en sinceridad y en verdad. Luego, saliendo y repitiendo el proceso para que tengamos chance de ser salvos, haciendo lo que el Señor nos ha comandado hacer, ¿no? Ahora vamos a leer aquí en la 4 Esdras. Voy a tener que trasladar. Ok. 3, 5, 5, 7. Ok, acá vamos a leer el versículo 9 aquí. Dice, y diste a Adán un cuerpo sin alma, Adán el hombre, que era obra de tus manos, y le soplaste aliento de vida, y fue hecho vivir delante de ti. Man. Tomó a Adán el hombre de Adán la gente, en su estado de confusión, y le sopló ese aliento, esa vida, ese entendimiento, ese espíritu, y fue hecho vivir, Una de las razones por qué las otras naciones son llamados a los muertos, man.
Eso, esto está escrito en Apocalipsis, man, describiendo las otras naciones como los muertos, ¿ok? Pero a los cuales, el cual fue dado ese aliento, man, ese espíritu, es vivo, ¿ok? Con el espíritu del Señor. Dice, y lo llevaste al paraíso que plantó tu diestra antes que la tierra se adelantara. Y a él le diste el mandamiento de amor, de amar tu camino. ¿Ok? Ley, comandamiento, que fue oral, man. Como por ejemplo el comandamiento de no comer de la fruta. ¿Ok? Del árbol de bueno y de malo. Representando filosofías, doctrinas de la otra gente, man. De la serpiente. Que dentro de Adán la gente, igualmente, era una gente, man. El espíritu de los cuales hoy en día está dentro de los edomitas, man. El mismo espíritu cual estuvo dentro de Caín, el rebelde, el asesino, el chueco, el diablo, el cual fue creado para el ejemplo de lo que es ser totalmente contra el Señor y de la consecuencia de lo que es ser totalmente contra el Señor, man. ¿Okay? El cual transgredió y luego designaste muerte en él y en sus generaciones, por medio de apartarnos del camino del Señor, de entendimiento. El Señor nos trajo muerte, man. Y inevitablemente después de la historia de la línea escogida de Israel, continuamente apartándose, el Señor nos causó estar en un estado de muerte espiritual y mental, de los cuales vinieron naciones, tribus, pueblos, familias en número. ¿Okay? Por eso en la escritura, sabiduría de Salomón 7. Okay. Pensando en 7. Dice, porque ella es el soplo. Empezar en 24. Yeah. Yep. Empezar en 24. Dice, porque la sabiduría es más conmovedora que cualquier movimiento. Pasa y pasa por todas las cosas por su pureza. Porque ella, la sabiduría, es el soplo del poder de Dios y una pura influencia que fluye de la gloria del Omnipotente. Por tanto, nada contaminado puede caer en ella. Yeah, man. Por medio de caminar en el camino del Señor, ¿ok? Con el aliento en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, ¿ok? No podemos ser contaminados, ¿no? Somos guardados, guiados, protegidos en el temor del Señor, en el amor del Señor, en el camino del Señor, de sabiduría, de ciencia y de entendimiento. Porque ella es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del poder de Dios y la imagen de su bondad. Y siendo una sola puede hacer todas las cosas, y permaneciendo en sí misma hace nuevas todas las cosas. Somos refrescados por medio de la sabiduría, ¿no? Y en todos los tiempos, entrando en las almas santas, las hace amigos de Dios y profetas. ¿Okay? Al fin del día todos predestinados, ¿no? Los cuales fueron predestinados ser activados en los últimos días, ¿okay? Por medio de esa semilla de sabiduría que nos puso el Señor en nuestros espíritus, de por dentro hacia afuera, ¿okay? Somos regresados al Señor, ¿no? Según su predestinación, ¿okay? Y nos causa ser profetas, ¿no? El Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, ¿okay? Porque Dios no ama a nadie sino que el que habita en sabiduría, ¿okay? El camino del Señor, ¿okay? Vida y no muerte, como está escrito. Escogen hoy, este día, el camino, vida o muerte.
El camino del Señor o muerte. No hay ningún en medio, man. Es el Señor o muerte. El camino o muerte. Ok. Continuando. Aquí en el versículo 10. Oye. Yep. Entonces profeticé como él me había mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie un ejército muy grande. El tabernáculo de David, ¿eh? La razón por qué en estos últimos días, Esaú, Edom y las otras naciones están temblando, man. Saben que está a punto de caer el imperio de Esaú, Edom, man. Que por medio de la caída del imperio de Esaú, Edom, igualmente las otras naciones van a caer, man, los cuales se han hecho ricas por medio de Babilonia la Grande, la valle de la sombra de la muerte. ¿Ok? Hay que leer eso. ¿Ok? En Apocalipsis 11. ¿Ok? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Ok? Esos 3 días representan 350 años, ¿no? ¿Ok? De 1620, cuando empezó la esclavización del reino sureño de Israel, ¿ok? Cuando fueron tomados del oeste de África y traídos aquí para servir esclavitud juntamente con el reino norteño, ¿ok? Los dos reinos estando en el espiritual sentido y mental muertos, esclavizados, ¿ok? Hasta 1970, cuando el Señor empezó a regresar, darnos ese soplo, man, ese espíritu hacia nosotros, man, por medio de hombres como Abba Bivens, okay, el anciano Yaquab, okay, el anciano Rey Masha, el anciano Aria, y hasta nuestros ancianos y apóstoles de la Gran Pedra Molino, man, okay. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, man. Ya, man, las otras naciones enviándonos a nosotros, levantándonos, regresando al Señor, con entendimiento y ciencia y sabiduría, temblan, man. Saben que su época es a punto de terminarse, man. Estando temerosos que bien pronto, viéndonos a nosotros, regresará nuestro Señor para salvarnos y para tumbarlos a ellos y ponerlos en esclavitud bajo nosotros, man. Okay. Esto en eso, continuando aquí en versículo 11. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí dice, nuestros huesos se secaron y nuestra esperanza se perdió. Por nuestras partes fuimos cortados, ya, por nuestro propio pecado contra el Señor, man. Nos cayó esto sobre nosotros. Pero el Señor no es sin misericordia, man. Nos ha dado el acceso para atrás al Padre por medio de regresar, por medio de aceptar a su Hijo. ¿Ok? Estamos bueno, aquí, pueblo mío, abriré. Estamos por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, pueblo mío, abriré tus sepulcros, haré que subas de tus sepulcros y te llevaré a la tierra de Israel. El Señor va a ser el cual nos va a poner a regresar a la tierra de Israel, man. Esto tiene doble sentido también, man. Representando, como estamos leyendo, el estado mental y espiritual muerto, pero igualmente literalmente, como está escrito, cuando regresará el Señor Yahushua, man, los muertos van a ser resucitados de sus sepulcros, man. Y también, como vamos a ver en un momento, los muertos en Yahushua van a ser los primeros resucitados para ser reunidos con el Señor en el ovni, en el ovni en cual Él va a regresar en. ¿Okay? Y sabréis que yo soy el Señor, Yahweh Bashem Yahshua, cuando abra vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os saque de vuestros sepulcros. Okay, ahora lo vamos a leer.
Okay. En la primera Tesalonicenses. 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, okay, y los muertos en Yahushua resucitarán primero, los cuales han murido en esta fe, okay, van a ser los primeros resucitados para ser reunidos con el Señor en el Ovni, man, recibiendo sus nuevos cuerpos y todo, esperando para que los demás de nosotros seamos salvos, man, y reunidos con el Señor en el Ovni. Es el balance por ser mártir por el Señor, man. El Señor es nuestro galardonador, man. ¿Ok? Recompensa nuestra fe, nuestra obra. ¿Ok? Nuestra determinación. ¿Ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en los ovnis, para recibir al Señor, ¿ok? Yahushua en el aire. ¿Ok? Siendo salvos de la destrucción de América, man. De la valle de la sombra de muerte. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Ahora vamos a concluir esto. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra. ¿Ok? De nuevo, el Señor va a ser el cual nos va a regresar a la tierra de Israel, man. Después de destruir América. Después de salvarnos en los ovnis. ¿Ok? Él va a ser el cual va a establecer su reino sobre la tierra. Y regresarnos a nuestra tierra prometida, la tierra de Israel. ¿Ok? Comprobando aquí que los que están habitando en la tierra ahorita no son los verdaderos israelitas, ¿no? Okay. Pero quise entrar sobre esto. Fui inspirado por un video que grabó el hermano de Texas sobre el tema de Ezequiel 37, y los huesos secos. Espero que fueron edificados. De nuevo dando toda gloria, honor y alabanza a Yahweh Baal Shem Yahushai. Shalom.